Hola, soy el Dr. Juan Francisco Márquez, médico especialista en rehabilitación pediátrica y neurodesarrollo infantil, y hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, pero que cada vez se ha hecho mucho más común dentro de estas terapias alternativas emergentes y con gran uso de tecnología para niños y niñas con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Esta terapia que vamos a hablar el día de hoy es la terapia de oxigenación hiperbárica, precisamente en estos niños y niñas con este diagnóstico. Y lo que nos interesa saber es si realmente funciona, si tiene algún tipo de respaldo científico, si vale la pena invertir en ella, y revisaremos qué nos dice la evidencia científica para tomar mejores decisiones. Sean todas y todos bienvenidos. Comencemos por ver entonces qué es la oxigenación hiperbárica, que es la base de este tipo de terapia. La terapia de oxigenación hiperbárica, por sus siglas en español TOHB, consiste en inhalar oxígeno casi puro, habitualmente pegándole al 100% dentro de una cámara presurizada, que puede ser una cámara donde entran varias personas o una cámara individualizada. Y normalmente se van a utilizar presiones superiores a la atmosférica, normalmente entre 1.5 y 3 atmósferas absolutas. La idea principal es aumentar la cantidad de oxígeno disuelto en sangre y los tejidos, entre ellos el tejido neurológico, para promover procesos de curación. Se usa de manera aprobada en medicina en condiciones como las intoxicaciones por monóxido de carbono, heridas difíciles de cicatrizar y que este tipo de oxigenación puede ayudar a que curen más fácilmente, osteomielitis, y en algunas enfermedades como la enfermedad por descompresión, entre muchos otros protocolos, que bien llevados se ha visto con efectos positivos. ¿Y por qué se ha propuesto como opción en el manejo de algunos trastornos del desarrollo? Como el día de hoy vamos a hablar sobre el espectro autista, pero también se ha usado en parálisis cerebral y demás. Bueno, pues la hipótesis o la base teórica detrás de esta terapia en el TEA es mejorar la oxigenación cerebral, reducir la inflamación, el estrés oxidativo y al final, de forma secundaria, mejorar el metabolismo mitocondrial y cerebral, ayudando a restaurar algunas funciones neuronales que potencialmente pudieran estar alteradas en este tipo de trastornos del desarrollo. Y sí, muchas de estas alteraciones se han descrito en niños y niñas con TEA. ¿Qué dice la evidencia científica? Ya vemos que al menos en teoría pudiera llegar a funcionar. Vamos a analizar algunos artículos interesantes. Hay muchos artículos al respecto, algunos los van a encontrar como favorables, otros no tanto, pero ahorita vamos a ver algunos que son como clásicos y que pudieran darnos una idea muy cercana a si usarla o no. Respecto al uso de esta herramienta terapéutica y considerando que estos pues son representativos, ¿no? Hay muchísimos otros artículos que pudieran ser más específicos para cada caso. Vamos a empezar con un estudio que podemos considerar como clásico de 2007, donde estos autores describieron mejorías en lenguaje, conducta, sociabilidad y concentración de las y los niños que entraron en el protocolo. El detalle con este y con muchos de este tipo de estudios es que es un estudio abierto y pequeño, por lo que es muy susceptible a sesgos de selección, a sesgos poblacionales. No podemos tropicalizar totalmente la información porque son grupos pequeños. Posterior a este estudio de 2007, en ensayos clínicos controlados más amplios y de mayor calidad, no se encontró una diferencia significativa respecto al placebo con el uso de esta tecnología, de esta herramienta. Ya en estudios más grandes y mucho más recientes encontramos un metaanálisis de 2024 donde evaluaron ya efectivamente 17 estudios que englobaban 890 pacientes. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Se encontró una mejora moderada en síntomas centrales del autismo, lenguaje, cognición y comportamiento, pero los estudios fueron calificados en general como de una calidad estadística baja y con una alta heterogeneidad, además de potencialmente ser susceptibles a sesgos, por lo que los beneficios no se pueden generalizar a todas las poblaciones ni a todas las y los niños de cualquier edad. Tendremos que seleccionar perfectamente si entran dentro de estos grupos donde se vio la ventaja. ¿A qué concluyeron esos autores con el estudio de 2024? Que esta terapia es potencial, que muestra potencial, pero se necesitan más investigaciones rigurosas antes de recomendarla de forma más amplia.
Tenemos también una revisión sistemática que se hizo en 2021, donde estos autores analizaron artículos entre 2015 y 2021. Ninguna revisión ni estudio con grupo control concluyó que fuera claramente efectiva, pero en este resaltan que existen riesgos propios del uso de esta terapia, especialmente en niños y niñas, como puede ser el trauma acústico, barotrauma, fatiga, cefalea, y que en ciertos niños que pueden tener alteraciones sensoriales, pues también pueden ser más susceptibles a claustrofobia, ¿no? Por el tipo de terapia. Finalmente, de los artículos que les quiero presentar, tenemos un ensayo clínico de 2023, donde dividieron en 3 grupos a 180 niños, uno con terapia de oxígeno hiperbárico, otro con risperidona, que es un fármaco del que posteriormente vamos a hablar, y otro con placebo, es decir, una terapia que era inocua. ¿Cuáles fueron los resultados más relevantes? Los 3 grupos presentaron mejoría, pero el grupo con oxígeno hiperbárico mostró mayor reducción en síntomas evaluados mediante escalas CARS y ATEC, las cuales sabemos que son algunas escalas de seguimiento de niños y niñas con trastorno de espectro autista. Pero algo muy importante de este estudio y de algunos similares fue que tenía una mejor metodología, pero requiere replicación para confirmarlo. Entonces lo podríamos colocar todavía como una terapia que puede ser prometedora. Entonces, ¿la terapia de oxígeno hiperbárico funciona o no? ¿Y cuál es el costo-beneficio? ¿Cómo llegar a tomar una mejor decisión? Hasta el momento, si solo consideramos la evidencia científica, podemos decir que es no concluyente. Aunque hay algunos artículos que apoyan su uso para ayudar al manejo de ciertas áreas, también hay otros donde la ventaja es muy baja o nula. Sin embargo, aún queda un elemento a considerar que es muy importante y es el costo-beneficio. Para México, una sesión de terapia de oxígeno hiperbárico ronda alrededor de 500 a 1,100 pesos en estas cámaras donde entran más personas. En cámaras individuales puede subir hasta 1,800, 3,600 pesos por sesión, dependiendo también de la cámara utilizada. Y en algunos lugares puede incluso encontrarse paquetes donde este costo ya, si quitamos lo del paquete y lo volvemos a costo individual, ronda alrededor de 400 pesos por sesión. En algunos protocolos, para que se den una idea, se habla de alrededor de 60 sesiones. Entonces, a lo mejor la sesión puede ser individualmente no muy cara, pero ya cuando vemos los protocolos, pues son muchas sesiones. Un elemento más dentro de esta cuestión económica es considerar que en general este tipo de terapia no suele ser cubierta por seguros, entonces hay que considerarlo si es que vas a platicarlo con tu médico de base y considerarlo como una opción. Finalmente, una pieza importante en la toma de decisiones de si usarla o no son las posibles complicaciones, como lo veíamos en la revisión, dentro de las cuales tenemos barotrauma de oído, posible daño pulmonar, puede presentar este niño crisis convulsivas por exceso de oxígeno, además considerando que son niños y niñas que ya de por sí tienen un riesgo más alto a crisis convulsivas, y lo que decíamos de la claustrofobia. Entonces no son terapias donde sea totalmente inocuo. Especialmente si tomamos en cuenta que estos niños, son población infantil, ¿no? Que es un punto importante, y que entre un 50 y un 70%, dependiendo de la serie, cursan con alteraciones que pudieran llevarlas a un riesgo mayor de estas complicaciones. La recomendación final es: tenemos que considerar que es fundamental una evaluación médica especializada para definir si el niño o la niña con diagnóstico de TEA es un candidato idóneo para cualquier terapia de la que se esté tratando, y que el análisis costo-beneficio específicamente de la terapia de oxígeno hiperbárico, además de las complicaciones probables, pues tendríamos que ver que el objetivo sea realmente importante y que realmente pueda mejorar para poner por encima de este costo-beneficio o de este riesgo-beneficio. Hay que platicar con tu médico si realmente este es el objetivo por el cual pudiera beneficiarse por el uso de esta terapia, y por supuesto que las condiciones de cada niño y cada niña pues no vayan a ponerlo en mayor riesgo a lo tolerado. Teniendo en cuenta que se trata de una terapia que es como coadyuvante y nunca como terapia principal, y que la evidencia científica aún la pone en un no concluyente, potencialmente buena pero no concluyente, no se puede recomendar de forma generalizada. Y pues siempre vamos a recomendar priorizar en terapias con evidencia robusta, y siempre, pero siempre platicar con tu pediatra, tu rehabilitador pediátrico, tu neuropediatra, en fin, con tu médico de base, y explorar juntos estas opciones y todas aquellas que sean necesarias para el manejo de tu niño o de tu niña. Entendemos el deseo de encontrar algo que ayude.
Eso buscamos todos, desde las familias y desde los profesionales de la salud, pero lo más importante es invertir tiempo, recursos y energía en terapias que realmente funcionen y sean seguros para nuestros niños y nuestras niñas. Si este video te fue de utilidad, no olvides suscribirte, compartirlo con otras familias y dejar tus preguntas en los comentarios. Te estamos escuchando para dar videos que puedan servirte para el manejo de tus niños y de tus niñas. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un excelente día.